Bienvenidos a Global Diplomacy Leadership. ¿Qué es la Unión Europea? La Unión Europea es la unión económica y política entre 27 países europeos. Sin embargo, esto inició justamente a través de impulsar la cooperación económica, porque se tenía la idea que el comercio produce una interdependencia entre los países. El resultado fue la Comunidad Económica Europea, que fue creada en 1958, y su objetivo inicial era aumentar la cooperación económica solamente entre 6 países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Sin embargo, se han adherido los otros 22 países a lo largo del tiempo. Entonces, se ha creado un enorme mercado único, también conocido como este mercado, que abarca otros temas, como el clima, el medio ambiente, la salud, las relaciones exteriores, la seguridad, la justicia, la migración y la salud. También, la Unión Europea ha sido el medio de paz, estabilidad y prosperidad para elevar el nivel de vida. Se ha marcado una moneda única europea, el euro. Actualmente, 340 millones de ciudadanos de la Unión Europea en 19 países lo emplean como moneda y disfrutan de sus ventajas. Conozcamos los países que utilizan el euro: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. Parte de los beneficios de la Unión Europea es que se ha hecho más fácil vivir y trabajar en otros países europeos. Entre los derechos que tienen todos los ciudadanos de la Unión Europea es la libertad de elegir en qué país de la Unión Europea quieren estudiar, trabajar o jubilarse. Cada país de la Unión Europea debe tratar a sus ciudadanos de la Unión Europea exactamente de la misma manera que sus propios ciudadanos cuando se trata de asuntos de empleo, seguridad social y fiscalidad. Otra parte principal de la Unión Europea es el mercado único, que permite la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capital. La Unión Europea quiere hacer también lo mismo en otros ámbitos. Se plantea en la energía, los conocimientos, los mercados de capitales, así como aprovechar al máximo las ventajas de estos recursos. La Unión Europea se rige por el principio de democracia representativa. Quiere decir que los ciudadanos están directamente representados en el Parlamento Europeo, mientras que los Estados miembros tienen su representación en el Consejo Europeo y en el Consejo de la Unión Europea. Esto anima a los ciudadanos europeos justamente a contribuir a la vida democrática de la Unión, expresando su punto de vista sobre políticas de la Unión Europea durante su desarrollo y proponiendo mejoras normas y políticas existentes. Actualmente existe la Iniciativa Ciudadana Europea, que permite a los ciudadanos tener mayor influencia sobre las políticas de la Unión Europea y cómo puede ascender y también afectar a sus vidas. Los ciudadanos pueden expresarse y también pueden presentar denuncias y preguntas sobre la aplicación de las normativas de la Unión Europea. Existe la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que protege los derechos humanos. La Unión Europea se basa en el Estado de Derecho. Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos ante la ley y todas las actividades de la Unión Europea se rigen por los tratados, acordados voluntariamente y democráticamente por los países. El derecho y la justicia son defendidos por el Poder Judicial independiente. Los países que pertenecen a la Unión Europea se han conferido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde la competencia de pronunciarse de manera definitiva sobre asuntos de legislación de la Unión Europea y sus sentencias deben ser respetadas por todos. Acompáñame a conocer los 27 países de la Unión Europea. Lo conforman Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria,
Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia. ¿Sabes cuándo es el Día de la Unión Europea? El Día de Europa se celebra cada año el 9 de mayo, ese día que marca el aniversario histórico de la Declaración Schuman, celebrando la paz y la unión de Europa. La bandera europea simboliza tanto la Unión Europea como más ampliamente la identidad y la unidad de Europa. El lema de la Unión Europea es el que adoptó en el año 2000, unida en la diversidad. Existen varias instituciones que participan en la toma de decisiones en la Unión Europea. Como lo hemos mencionado, está el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de la Unión Europea y es elegido directamente por ellos. También el Consejo Europeo, compuesto por los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea. Encontramos también el Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea. También tenemos la Comisión Europea, que representa los intereses de la Unión Europea en su conjunto. Sin embargo, los parlamentos nacionales de los Estados miembros también participan en la toma de decisiones y la formulación de leyes, al igual que dos órganos consultivos: el Comité Europeo de las Regiones, compuesto por representantes de los gobiernos regionales y locales, y el Comité Económico y Social Europeo, compuesto por representantes de las organizaciones de trabajadores y empresarios y de los grupos de partes interesadas. Por lo general, la Comisión propone nueva legislación y el Parlamento y el Consejo lo adoptan. Ahora que ya hemos conocido diferentes funciones de la Unión Europea, te recordamos que en nuestros próximos capítulos hablaremos sobre los tratados de la Unión Europea, las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así también sus prioridades en este 2024. Y por último, hablaremos a detalle del Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, así también como otras instituciones. Agradecemos a la Unión Europea por proporcionarnos la información. Nos vemos en la próxima. Gracias.